Entonces vamos a continuar con la clase de termodinámica. La vez pasada nos habíamos quedado hasta el tema de primera ley para sistemas abiertos. Entonces habíamos estado viendo que un sistema abierto es aquel en el cual hay entrada y salida de masa del sistema. Y en particular tenemos dos tipos de procesos que pueden ocurrir en un sistema abierto, que son el proceso de flujo y estado estable y el proceso de flujo y estado no estable. Entonces, primero estamos viendo el proceso de flujo y estado estable, el cual consiste en cuando tenemos un sistema en el cual entra y sale masa de manera estable, es decir, que no hay variación con el tiempo. En ese caso podemos llevar a cabo un balance de energía y un balance de masa en el sistema. El balance de masa nos queda simplemente que la suma del flujo másico de entrada es igual a la suma de todo el flujo másico en la salida. Esto debido a que no hay acumulación de masa. Y entonces tenemos eso aplicado en un sistema abierto que también decíamos que también lo podemos llamar volumen de control, y que este término de volumen de control se utiliza más en mecánica de fluidos, pero que se refiere al mismo sistema que un sistema abierto. Y entonces decíamos que la primera ley de la termodinámica es precisamente la ley de la conservación de la energía para un sistema. Y entonces, cuando decimos la primera ley para sistemas abiertos, estamos básicamente aplicando la ley de la conservación de la energía para un sistema abierto. Y entonces hacemos básicamente lo mismo que en el sistema cerrado, pero ahora consideramos los flujos mágicos en lugar de nada más el calor y el trabajo y la energía interna. Habíamos dicho también que aquí tenemos una propiedad que se llama la entalpía, que también ya la habíamos mencionado anteriormente, y que es una combinación de propiedades que es la energía interna más la presión por el volumen, y que estas propiedades, la energía interna, presión por volumen, más presión por volumen, son un conjunto de propiedades que frecuentemente se encuentran en varios procesos y análisis termodinámicos, y por lo tanto, si se agrupan estas propiedades en esa forma y se les llama entalpía, entonces se nos hace más fácil manejar las ecuaciones, las cuales se hacen más compactas y más cortas. Entonces, por eso introducimos aquí esta propiedad de entalpía, la cual multiplicada por el flujo másico nos da una energía de flujo, que es la energía que está entrando con la masa que está entrando al sistema. Y también en la salida, esa entalpía multiplicada por el flujo másico que está saliendo nos da la energía que sale del sistema en forma de entalpía. Y también ahí recordamos que la entalpía es energía interna más presión por volumen. Entonces ahí van involucradas la energía interna, la presión y el volumen multiplicadas por el flujo másico. Y es así como consideramos estas energías para llevar a cabo el balance de energía. Y decíamos que también podemos considerar la energía cinética y la energía potencial en la entrada y en la salida. En algunos casos, sin embargo, estas energías pueden ser despreciables y simplemente no considerarse. Y entonces decíamos el balance de masa y energías lo podemos aplicar para algunos equipos comunes que se consideran como sistemas abiertos, porque hay entrada y salida de masa y también de energía a través de ellos. Decíamos uno de estos casos es, por ejemplo, en el caso de una turbina, la cual puede operar a base de vapor, de agua, de aire o también de agua. Entonces habíamos
analizado para este caso y obtenido algunas expresiones para obtener el trabajo en particular. Decimos que para este caso normalmente se considera que la energía cinética y la energía potencial son despreciables, ya que no hay un cambio considerable en la velocidad y en la altura de la entrada con respecto a la salida. Sin embargo, en ocasiones si nos indican que sí hay esa variación o si hay algún cambio considerable, sí habría que considerarse. Normalmente lo podemos considerar que es despreciable y entonces la masa de entrada es, bueno, eso siempre se cumple, que la masa de entrada es igual a la masa de salida y como nada más tenemos una entrada y una salida normalmente, entonces es un solo flujo másico y también podemos considerar que para la energía, como se consideran despreciables la energía cinética y energía potencial, entonces se nos reduce la ecuación de conservación de la energía para un sistema abierto y nos quedan nada más estos términos, que es la energía de entalpía de entrada es igual a la energía de entalpía de salida más el trabajo que realiza el volumen de control. Y entonces despejamos el trabajo y nos queda igual al producto del flujo másico por la diferencia de entalpías. Entalpía de entrada menos entalpía de salida. Es decir, es el cambio de entalpía es lo que nos produce un trabajo. Y también lo anotamos que es precisamente en eso, en lo que consiste una turbina, es un dispositivo que convierte energía de entrada en forma de un cambio entálpico para producir un trabajo de salida para mover una flecha o un eje. Y entonces vamos a continuar con otro dispositivo que también opera como un sistema abierto. Y este es el caso de un compresor. Nos ponemos ahí inciso B, compresor. Y en un compresor también puede operar eh, con un fluido de trabajo que puede ser vapor, puede ser aire o gas. O un gas diferente a que no sea el aire, precisamente, porque de hecho también pues, el aire es un gas o una mezcla de gases más bien. Y en el caso de las turbinas anteriormente también pueden operar con agua, decíamos, y en el caso de agua es en el caso de las turbinas de las centrales hidroeléctricas, son las que operan a base de agua. Y entonces en el caso del compresor, ese no opera con agua, es nada más con vapor, aire o gas. Es decir, el agua es un fluido incompresible, es un líquido y los líquidos se consideran incompresibles, por lo menos en un amplio rango de presiones. Entonces, si gustan anotar, por favor, su propósito es elevar la presión de la sustancia de trabajo mediante la aplicación de energía externa en forma de trabajo sobre el eje de una máquina
Generalmente las paredes de los compresores son adiabáticas y las energías cinética y potencial pueden despreciarse a menos que se indique lo contrario. Entonces aquí en el caso del compresor, lo que ocurre al fluido de trabajo es un incremento en su presión, ya que ese es el propósito de este dispositivo, es precisamente incrementar la presión. Normalmente también cuando se incrementa la presión, se disminuye el volumen y por lo tanto también puede incrementar la temperatura. Sin embargo, el principal propósito es incrementar la presión. El cambio en el volumen o el cambio en la temperatura también viene dado como una consecuencia, pero ese no es su propósito, sino incrementar la presión. Y el cambio de volumen también se disminuye al incrementarse la presión. Y por lo tanto, por eso en este dispositivo se representa con una forma de así como una forma de como un trapecio en el cual de una figura de un trapecio en el cual el lado de la salida tiene una sección menor. Y entonces aquí podemos ilustrar de un lado la entrada y del otro lado la salida, mientras que este dispositivo, decimos, se incrementa la presión del fluido de trabajo, pero esto se logra a base de un trabajo que es realizado por un agente externo, puede ser en este caso un motor, digamos, que hace girar el eje o la flecha del compresor, y entonces se está realizando trabajo sobre el compresor, digamos. Es lo contrario en el caso de la turbina, en el caso de la turbina, el fluido se utiliza para generar trabajo. Aquí en este caso, el trabajo externo se utiliza para realizar trabajo sobre el fluido, para comprimirlo, para aumentar su presión. Y entonces, eso es lo que tenemos aquí. Podemos llamar una sección de entrada, la podemos llamar sección 1, y la sección de salida podemos llamar sección 2, y este trabajo que realiza la flecha del motor es el trabajo de compresión o del compresor, y esa es su función. Y entonces, si aplicamos aquí el mismo análisis que hicimos anteriormente, entonces nos queda que, aplicando la ley de la conservación de la masa, como nada más tenemos una sola entrada y una sola salida,
tenemos que la masa, el flujo másico en la sección 1 es igual al flujo másico en la sección 2, y esto como es igual a un solo flujo másico que fluye. Dejemos en el caso de sistemas abiertos, consideramos el flujo másico, ya que hay un flujo de masa. Y entonces ahí tenemos esto que lo podemos también llamar una ecuación 1, y entonces esa sería la ecuación de la conservación de la masa. También podemos aplicar la ecuación de la conservación de la energía, la cual básicamente sería a partir de esta ecuación, igual que hicimos anteriormente, nada más considerar los términos que son relevantes y despreciar los que no son relevantes en este caso. Entonces, como escribimos allí, normalmente la energía cinética y la energía potencial se desprecian para este dispositivo debido a que no hay cambio significativo en la velocidad y en la entrada, entre la entrada y la salida, ni tampoco entre la altura o posición de la entrada con respecto a la salida. Entonces ahí podemos decir que si tomamos en cuenta nada más los términos que son relevantes, nos queda que el trabajo del volumen de control, o el cual también podemos poner como trabajo del compresor, más flujo másico 1 por la entalpía en 1 va a ser igual flujo másico 2 por H2. Y aquí lo único que haríamos sería ordenar la ecuación, despejar el trabajo, y le podemos poner compresor, subíndice del compresor, y esto es igual, como el flujo másico es 1 igual a flujo másico 2, entonces también nos queda como un flujo másico por también el cambio de entalpías, H2 menos H1. Entonces ahí, como podemos ver, es muy parecido al el caso de la turbina, nada más en este caso, como decimos, su propósito es precisamente, o su funcionamiento es precisamente al revés. Aquí se realiza trabajo, y entonces este trabajo es H2 menos H1 en comparación con el caso de la turbina, que era H1 menos H2. Entonces eso nos indica que el trabajo en un caso es trabajo de entrada y en otro caso es trabajo de salida. Entonces ese sería para este caso que podemos ver, se nos simplifica bastante la ecuación de la conservación de la energía. Y entonces vamos a ver otro caso que es el de tuberas y difusores. Entonces aquí en este caso también, si gustan anotar, una tobera es un dispositivo o conducto de sección transversal variable cuyo propósito es aumentar
la velocidad de flujo de la sustancia de trabajo en virtud de una disminución de su presión. Y generalmente son adiabáticas. Aquí vamos a ilustrar lo que sería una tobera en la cual tiene una sección transversal variable. Y normalmente su sección transversal va disminuyendo, ya que, como dice, su propósito es aumentar la velocidad. Entonces, eso es lo que sucede aquí, es que entonces aquí estamos representando el caso de una tobera la cual tiene una sección transversal variable y su propósito, decíamos, es incrementar la velocidad de la sustancia de trabajo, y eso a base de una disminución en su presión. Entonces se incrementa la velocidad porque disminuye el área de sección transversal. Eso también seguramente lo recordarán de cursos anteriores, en caso particular, en este caso de mecánica de fluidos, en el cual al disminuir la sección transversal de un conducto se incrementa la velocidad del fluido. Eso para conservar la energía. Y en este caso, esta sería la sección de entrada, la cual podemos llamar sección
1, y acá de este otro extremo sería la sección de salida, la cual podemos llamar sección 2 y que tendría una presión 2. En el caso de la sección de entrada, sección 1 tendría una presión 1, así como también una velocidad 1. Y hay que recordar que la velocidad es una cantidad vectorial que tiene magnitud y sentido. En el otro lado tendríamos una velocidad 2. Y entonces eso es lo que nos da el, esta configuración. Y entonces aquí tenemos el flujo de la sustancia de trabajo. Y entonces, como decíamos ahí, generalmente son adiabáticas. Adiabático quiere decir que no hay transferencia de calor, que la transferencia de calor es igual a 0. Y entonces eso, si sabemos que son adiabáticas, la transferencia de calor hacia el sistema y del sistema hacia sus alrededores es igual a 0. Es decir, cuando utilizamos la ecuación de la energía, este término se nos haría igual a 0. Y esto es entonces hace que se nos simplifique también la ecuación para la conservación de la masa, al igual que en los casos anteriores de la turbina y el compresor. También nada más tenemos una sola entrada y tenemos una sola salida. Entonces podemos decir que el flujo másico en la sección 1, que es la entrada, es igual al flujo másico en la sección de salida, es igual a un solo flujo másico. Esto debido a que la conservación de la masa. Entonces, ese sería para el caso de la conservación de la masa. Y para la conservación de la energía también partimos de la ecuación de conservación de la energía y como es adiabática, ignoramos el término del calor y nada más consideramos los términos que son relevantes. En este caso, resulta ser que como su propósito es precisamente incrementar la velocidad disminuyendo la presión. Estos son términos que son importantes. Cambio de energía cinética, cambio de energía de presión también. Esos son los términos que son relevantes. No hay trabajo realizado ni por ni hacia afuera del sistema, ni sobre el sistema, ni por el sistema. Aquí también la altura de la entrada con respecto a la salida es la misma, por eso podemos también ignorar el cambio en energía potencial. Y entonces decíamos solamente nos interesan estos otros términos restantes, que sería flujo másico, el producto del flujo másico por la entalpía 1, que también sería flujo másico 1, entalpía 1, más velocidad 1 al cuadrado sobre 2, que es la energía cinética, en el cual sí cambiaría su energía cinética, dado que cambia la velocidad. Y también, bueno, más bien eso sería en la entrada, y en la salida sería flujo másico 2 por H2 más velocidad 2 al cuadrado sobre 2, que eso es la energía cinética. De ahí entonces que podemos simplemente simplificar, y como flujo másico 1 igual a flujo másico 2, entonces simplemente se nos va ese término y nos queda que H1 más velocidad 1 al cuadrado sobre 2 es igual a H2 más velocidad al cuadrado, velocidad en 2 al cuadrado sobre 2. Y eso sería básicamente la forma de la conservación de la energía.
Entonces aquí normalmente lo que nos interesaría sería el cambio de velocidad. Aquí, como podemos ver, normalmente entonces velocidad 2 va a ser mayor que velocidad 1 debido a que se reduce el área de sección transversal y para conservarse la energía también la presión en 2 debe ser menor que la presión en la sección 1. Sería para el caso de las toberas y para el caso de un difusor. Un difusor es básicamente lo opuesto que una tobera. Entonces, también ahí si gustan anotar, un difusor es un dispositivo o conducto de sección transversal variable cuyo propósito es disminuir la velocidad de flujo en virtud de un incremento de presión. Sí, entonces el caso del difusor sería básicamente lo opuesto que la tobera, en el cual en lugar de disminuir la más bien cuyo propósito es disminuir la velocidad y para ello se incrementa la presión. Entonces, en donde tendríamos un ejemplo de de una tobera o de un difusor, alguna idea, alguna vez han visto o han visto, escuchado, leído en alguna parte algún ejemplo de en donde se encuentra ubicado una tobera o un difusor. No, Mm, sí, entonces, como su nombre lo dice, una tobera se utiliza para incrementar la velocidad y, bueno, a lo mejor no lo han visto, pero, por ejemplo, para un sistema de inyección de combustible para los motores de combustión interna, en particular para los motores de diésel, se inyecta el combustible con con una tobera, en este caso, es decir, un dispositivo un conducto en donde va disminuyendo el área, en la entrada es más grande y disminuye la sección transversal, y al disminuir la sección transversal se incrementa la velocidad. Básicamente ese sería un ejemplo de donde está una tobera, y un difusor es, decíamos, como su nombre lo dice también, se disminuye la velocidad. En este caso un ejemplo sería en la salida de una bomba de agua, por ejemplo. Una bomba de agua funciona de esa manera, disminuye bueno, hay diferentes tipos de bombas también, pero el caso al que me refiero es una bomba del
Sí, entonces decíamos, para el caso de una tobera se utiliza para los sistemas de inyección de combustible en los motores de diésel, y el caso de un difusor se utiliza para aumentar la presión y disminuir la velocidad a la salida de una bomba de agua, en la cual, en particular, las bombas del tipo de bomba centrífuga, las cuales toman el fluido, incrementan su velocidad, pero después, a la salida, necesitan disminuir la velocidad, incrementar la presión, y para ello están conectadas con un difusor. Entonces, esos serían algunos casos. Y decíamos, el análisis para el caso del difusor sería básicamente lo contrario de la tobera y quedaría de la misma manera. Entonces lo dejamos así, no es necesario repetirlo, nada más. Lo que podemos hacer nada más aquí entonces es ilustrar que, como notamos, el difusor precisamente tiene la función de disminuir la velocidad. Entonces, para ello, su sección transversal sería al revés del caso de la tobera. Entonces, en lugar de incrementar, de disminuir, sería incrementando su sección transversal. Entonces, en este caso, la velocidad 1 es mayor que la velocidad 2, mientras que la presión 2 va a ser mayor que la presión 1. Y sería entonces eso básicamente. Y entonces vamos a ver otro caso de otro dispositivo. Y entonces sería el caso de
una válvula de estrangulamiento o expansión. Si se gustan anotar, su propósito es disminuir súbitamente la presión de flujo y se produce por medio de una brusca disminución del área de paso de dicho flujo Este dispositivo se utiliza frecuentemente para obtener gas a partir de líquido comprimido. Entonces ahí como lo indica su nombre, es una válvula de estrangulamiento o de expansión. Básicamente tiene como propósito disminuir la presión, causar una caída de presión de manera súbita en el fluido de trabajo al pasar por una restricción en donde se disminuye súbitamente el área y después se vuelve a expandir, pero se produce un cambio de fase también en ocasiones. Principalmente se utiliza para obtener gas a partir del líquido. Entonces, en este caso, tenemos una sección en la entrada que también llamamos sección 1. Y luego tenemos la sección 2
Tenemos la sección 1 y la sección 2, y esta es la sección donde ocurre la restricción. Y entonces el flujo pasa a través de esta restricción, y como resultado de ello, al ocurrir ese cambio súbito en el área y luego posteriormente volverse a expandir, hay una disminución de presión, una caída de presión ahí, y por eso al disminuirse la presión se aumenta el volumen específico. Entonces, por ello es que también al aumentarse el volumen se ocurre un cambio de fase también. Es decir, se puede pasar de líquido a vapor. Y entonces aquí básicamente también la conservación de la masa es masa 1 igual a masa 2. Es muy sencillo, digamos. Y conservación de la energía, nos quedaría que H1, la entalpía en 1, va a ser igual a la entalpía en 2, nada más. ¿Por qué? Porque no hay calor, es adiabático. Entonces aquí podemos también poner que es adiabático. Entonces ahí no hay transferencia de calor del sistema hacia afuera o de los alrededores hacia el sistema. Se considera adiabático, y también no hay cambio de energía potencial, puesto que están a la misma altura en la entrada y la salida. No hay cambio de energía cinética, puesto que también tienen la misma sección transversal en la sección 1 que en la sección 2, y tampoco hay trabajo realizado sobre el sistema ni por el sistema sobre sus fronteras. Entonces, básicamente todos los términos de la ecuación de la conservación de la energía se pueden eliminar, excepto la entalpía. Y excepto la entalpía, entonces básicamente la entalpía de entrada es igual a la entalpía de salida. Y ese sería el único término que nos queda para la conservación de la energía. Y entonces, este tipo de dispositivos también, decíamos, encuentran aplicación para obtener un gas, un vapor a partir de un líquido. Algunos dispositivos similar puede ser una placa de orificio que se utiliza para la medición de flujo. Sin embargo, ahí no hay cambio de fase, no hay evaporación del líquido. Cuando hay evaporación del líquido es en el caso de los refrigerantes en el refrigerador. Ahí en el refrigerante, al pasar por la válvula de estrangulación o expansión, ahí es donde ocurre un cambio de fase del líquido a vapor, y es donde también encuentra una aplicación. Entonces tenemos ahí básicamente esos son algunos de los dispositivos más comunes que pueden considerarse como sistemas abiertos para analizarse y obtener algunos parámetros que también son importantes para el análisis termodinámico de estos dispositivos. Entonces vamos a continuar con un ejercicio para ilustrar estos conceptos de la conservación de la energía para un sistema abierto. Entonces, si gustan anotar, se comprime vapor de agua
en un compresor centrífugo. Entra al compresor vapor saturado a 100 grados Fahrenheit. Y sale a 5 PSI y 400 grados Fahrenheit. El vapor cede calor durante el proceso de compresión a razón de 2000 BTU por hora. El flujo de vapor es de 300 libra-masa por hora. ¿Podría repetir eso? Sí, el vapor cede calor durante el proceso de compresión a razón de 2000 BTU por hora. El flujo de vapor es de 300 libra-masa por hora. Calcúlese la potencia en HP requerida para mover el compresor. Entonces ahí básicamente nos dice que se trata de un compresor que comprime vapor de agua, y este vapor tiene ciertas propiedades a la entrada y tiene otras propiedades a la salida. Entonces, conociendo las propiedades de entrada y de salida del vapor que está siendo comprimido, así como el flujo másico de este vapor y cierto calor que se pierde, nos piden obtener la potencia que se requiere para operar este compresor. Entonces, la potencia que se requiere sería la potencia que se requiere para hacer mover el eje. Y ese trabajo lo llamamos trabajo del compresor, o sí, trabajo de compresión, o del compresor, un trabajo de compresión. Entonces este es el compresor y decimos tenemos una sección de
entrada y una sección de salida. Entonces, aquí en la entrada la llamamos sección 1. Mientras que en la salida llamamos sección 2. Entonces, en la entrada conocemos algunas propiedades como el hecho de que nos dice que se trata de vapor saturado. Y que la temperatura a la que entra, temperatura T1, es igual a 100 grados Fahrenheit. También dice que sale a 5 psi, entonces esto sería una presión en la salida. Presión 2 igual a 5 psi. Ahí, ¿qué más tenemos? Que también 400 grados Fahrenheit es la temperatura en la salida. Temperatura 2 es 400 grados Fahrenheit. Y tenemos también que dice que cede calor durante el proceso de compresión. Anteriormente habíamos dicho que normalmente se consideran adiabáticos a menos que se indique lo contrario. Entonces, o a menos que nos indiquen que hay alguna transferencia de calor. Entonces, en este caso sí nos están indicando que dice que el vapor cede calor durante el proceso de compresión a razón de 2000 BTU por hora. Entonces ese calor lo cede el compresor, es decir, es calor de salida. Q es igual a 2000 BTU por hora. Sí, en este caso, cuando se comprime el vapor o cualquier otra sustancia de trabajo que se esté utilizando en el compresor, se aumenta su temperatura. Es decir, se está añadiendo energía al fluido de trabajo. Habíamos mencionado también que básicamente es lo contrario de la turbina. La turbina utiliza la energía que viene entrando con el fluido para mover, para realizar trabajo. En este caso es al revés. Aquí se utiliza trabajo para mover el compresor y en este caso para comprimir el fluido o la sustancia de trabajo. Y entonces lo que está sucediendo es que se está añadiendo energía a la sustancia. La sustancia de trabajo o fluido de trabajo entra con cierta cantidad de energía y sale con más energía. En la salida tiene más energía. Es por eso que, como podemos ver ahí en los datos que nos dan, entra con una temperatura de 100 y sale con una temperatura de 400. Es decir, se aumenta su temperatura y también su presión, ya que su objetivo principal es incrementar la presión. Sin embargo, conjuntamente con la presión, también se suele incrementar la temperatura. Y como consecuencia de que se incrementa la temperatura, también se produce un flujo de calor hacia los alrededores, es decir, se calienta y por eso se produce el flujo de calor, ya que, como podemos también recordar, el calor es una energía que fluye debido a una diferencia de temperaturas. Entonces ahí
tenemos ese calor que nos dan, y algún otro dato que tenemos es que el flujo de vapor es de 300 libras masa por hora. Ese es el flujo. El flujo másico es igual a 300 libras masa por hora. Y entonces ahora lo que nos piden es calcular la potencia requerida para mover el compresor, que sería el trabajo punto, que es trabajo por unidad de tiempo, o sea, la potencia del compresión o del compresor es lo que se requiere para mover el compresor, para realizar esa cantidad de para realizar ese cambio en la sustancia de trabajo, es decir, obtener esas propiedades de salida. Entonces, básicamente esos son los datos que tenemos, y ese nos dice que es vapor saturado. Entonces, ¿qué podemos hacer ahí para determinar ese trabajo? Entonces, ahí lo que podemos hacer es utilizar la ecuación de conservación de la energía, y podemos utilizar la conservación de la energía y utilizar únicamente los términos que sean relevantes. También podemos regresar a observar el caso de el análisis para un compresor que habíamos obtenido anteriormente, en el cual obteníamos que el trabajo es igual a masa por flujo másico por H2 menos H1. Sin embargo, aquí nos incluyen también un término de calor, y entonces lo que necesitamos aquí es incluir también el término de calor. Aquí tenemos que, si tomamos la ecuación de la energía, y como teníamos aquí, hicimos en base al análisis previo, en donde consideramos que es un proceso adiabático, tenemos que el calor del compresor o de compresión es igual al flujo másico por H2 menos H1. Y aquí necesitamos ahora añadir el término de transferencia de calor que nos están indicando. Entonces, ese calor es calor que se pierde, entonces tenemos que sumarlo aquí, el calor. Entonces, el trabajo que requerimos es el cambio de entalpía más el calor que está saliendo. Entonces, ya teniendo ahí una expresión para determinar este calor, también lo podemos haber obtenido. Aquí básicamente nada más lo que hicimos fue sumar el término de calor, pero esto realmente también lo pudimos o lo debimos de haber obtenido desde aquí, desde esta ecuación general de la conservación de la energía, eliminando todos los términos que no son relevantes y considerando nada más que Q más M1 por H, ya lo podemos escribir aquí. Entonces,
Entonces lo que pudimos o debimos de haber hecho para más, para no saltarnos pasos es a partir de aquí utilizar los términos relevantes y ignorar los que no son relevantes. Entonces de aquí nos quedaría que calor más a 1 por H1 es igual a flujo másico, más bien flujo másico 2 por H2 más trabajo. Entonces a partir de ahí es que podemos obtener nada más arreglar los términos y nos quedaría de esta manera. Entonces aquí también para ello consideramos que el calor cuando entra el calor cuando entra se considera positivo y cuando sale se considera negativo. Cuando se entra al sistema, cuando sale del sistema. Y entonces de aquí es por eso que de aquí arreglando y considerando ese signo del calor lo ponemos de esta manera. De otro modo nos quedaría negativo. Entonces aquí ya tenemos una expresión para obtener ese trabajo, el cual está en función del flujo másico que conocemos, nos los dan en los datos, y la diferencia de entalpías H2 y H1, y el calor que también nos los dan. Entonces aquí lo que necesitamos entonces es conocer H2 y H1 para poder sustituir los datos y calcular el calor. Entonces, ¿cómo obtendríamos esos valores de H1 y H2? De las tablas de saturación. Sí, necesitamos buscarlos en las tablas. Entonces, para el caso de H1 nos dicen que se trata de vapor saturado, y como se trata de vapor saturado, entonces nos dan la temperatura. Podemos ir a las tablas de vapor saturado y encontrar el valor de H1 correspondiente a la temperatura de saturación de 100 grados Fahrenheit. Entonces, ¿cuánto daría ese valor si lo... ¿Cuál dijo, perdón? la H1 y H2, si tienen H1 es tablas, lo pueden buscar. H1 es 1105 gramos.
H1 igual a 1105. BTU por hora. Entonces esto decimos de tablas. Y H2 es 1241.8. 241.8 BTU por hora. Entonces eso es de tablas. Sí, perdón. Sí, entonces ahí ya conociendo esos valores de H1 y de H2 ya podemos sustituir aquí para conocer el valor de el trabajo del compresor. Sustituimos ahí el valor de flujo másico 300 libras masa por hora por H2 menos H1. Mil doscientos cuarenta y uno punto ocho menos 1105. Inge, disculpe, Sí, me voy a tener que retirar por una cuestión familiar. ¿Habría problema? no, está bien, está bien. Sí. Bueno, hasta luego. Gracias. Sí, hasta luego. Sí, entonces, tenemos aquí esto sería en BTU por hora. Y luego más el calor, que es 2000 BTU por hora. Entonces aquí podremos ya realizar la operación y calcular el valor del Aún tengo 950 en la tarjeta. Y les agarré 3.000 y tanto. Ajá. Entonces, pues es
Entonces, ¿cuánto había dado el resultado para el trabajo? A mí me salió 43.040 BTU sobre hora. 43,000 BTU por hora. 43.040. Y entonces, pero nos pedían en HP. Entonces, esto lo multiplicamos por un HP para convertirlo a unidades de HP, que quiere decir caballos de fuerza. Un HP equivale a 2,545 BTU por hora. Entonces, convirtiéndolo, ¿cuánto daría el resultado? $16.91. 6,91 HP. Entonces ahí tenemos el resultado. Entonces continuamos con otro ejercicio. Que dice: a la tobera de una turbina entra vapor con una velocidad baja y a 400 PSI y 600 grados Fahrenheit. Sale de la tobera a 250 PSI con una velocidad de 1450
pies por segundo. El flujo de vapor es de 3000 libras masa por hora. Calcúlese la calidad o la temperatura del vapor a la salida de la tobera y el área de la salida de esta. Entonces aquí también tenemos otro caso de otro proceso de flujo estable en un sistema abierto, en el cual tenemos que hay un flujo de vapor a través de una tobera. Nos dice que en la sección de entrada o sección 1, que también llamamos sección 1, entra el vapor con una velocidad baja. Entonces ahí, como nos dicen que es una velocidad baja, lo que podemos entender es que la velocidad es despreciable o se puede considerar aproximadamente igual a cero. Velocidad baja es velocidad aproximadamente igual a cero. En la sección 1. Y entra con una velocidad baja y el propósito de la tobera, recordamos que es precisamente incrementar la velocidad. Y también nos dan su presión y su temperatura. Entonces, presión 1 sería velocidad 1. Sería velocidad 1 aproximadamente igual a 0 y nos dan también el valor de la presión 1. Es igual a 400 psi. Y la temperatura 1 también nos las dan y es de 600 grados Fahrenheit. Ya tenemos ahí esos datos en la entrada y también nos dan otros datos a la salida, que sale de la tobera 250 psi. Entonces esta salida normalmente la llamamos la sección 2 y la otra sección de entrada es la sección 1. Aquí en la sección 2 nos dice que presión es igual a presión es igual a 250 psi, mientras que la temperatura,
La velocidad, nada más nos dan la velocidad. Velocidad 2 igual a 1450. Grados Fahrenheit. Y no es pies por segundo. Tenemos ese valor de la velocidad a la salida y nos dan que el flujo másico, que es igual en la entrada y en la salida, es de 3000 libras masa por hora. Entonces lo que nos piden es calcular la calidad o la temperatura de vapor a la salida y el área de la salida de esta. Entonces aquí lo que nos piden es la calidad o la temperatura 2. Y también el área de la salida de la tobera. También es otra cosa que nos piden determinar. Aquí en este caso también podemos analizar aplicando la ecuación de conservación de la masa y ecuación de la conservación de la energía para un sistema abierto. Decimos aquí es otro caso de un sistema abierto con un proceso de flujo estable. Entonces, aquí anteriormente habíamos visto que esta es la ecuación general de la conservación de la energía. Para el caso de una tobera ya lo habíamos visto que la ecuación de la masa nos da que solo hay un flujo másico igual a flujo másico 1 igual a flujo másico 2, y sin embargo tenemos aquí la ecuación para la conservación de la energía, la cual podemos ver que no podemos copiar para utilizarla aquí. Y esto se debe a que tenemos las mismas condiciones, que la misma configuración, las mismas condiciones que en el caso en el cual analizamos para definir la conservación de la energía para una tobera. Y decimos que es adiabática. En este caso son las mismas consideraciones que utilizamos para obtener esta ecuación. Entonces podemos aplicarla directamente. Bueno, habría que obtener los parámetros correspondientes primero. Y entonces ahí lo que conocemos es la velocidad en la entrada, V1, conocemos V1, y conocemos la velocidad en la salida también, V2, esos nos los dan. V1 decimos que es aproximadamente 0, la podemos considerar 0, y V2 nos dan el valor 1450. Aquí lo que necesitamos es conocer H1 y conocer H2. Estos valores los también tenemos que determinar en base a las propiedades que conocemos, ya sea como nos dice que es vapor, entonces podemos ir a las tablas de vapor también para encontrar estos valores de H, y con eso ya podremos obtener el valor de
de la temperatura. La temperatura la obtendremos también de las tablas en base a las propiedades que conocemos, y el área también después la calcularíamos en base a la velocidad que conocemos y al flujo másico. Entonces eso lo estaremos dejando para la próxima, ya para terminar de resolverlo. Entonces por hoy dejaríamos hasta aquí y entonces vamos a proceder a pasar lista y ya para terminar por el día de hoy. Entonces, Alcaide Hernández, Presente. Antelis Licona, Presente. Bautista Muñoz, Presente. Castillo Castro, Presente. Cureño Vázquez, Presente. Echeverría Coronel, Presente. Hernández García, Presente. Hernández Limón, Presente. Hernández Montaño, Me comentó que no tiene internet. ok. Hernández Rodríguez, Presente. Hernández Sierra, Presente, profe. Hidalgo Hidalgo, Presente. Juárez Rosas, Presente. Larrieta Caballero, Él comentó que se iba a retirar, ingeniero. así es quien se retiró entonces. ¿Quién más? López Castillo, Presente. Martínez Villeda, Presente. Mejía Sánchez, Presente, profe. Mendoza Altamirano, Presente. Morales Padilla, Presente. Holguín García, Manjun. Ortiz Ramírez, Pérez Campos, Presente, profe. Pérez Ibarra, Presente, profe. Pérez Tamayo, Presente. Ramírez Peña, Presente. Rosales Montiel, Presente. Sánchez Oropesa, Presente. Vital Espejel Presente, profe. y Pérez Herón. Me comentó que no tiene internet, profe. Bueno, pues serían todos, nada más. Faltó Ortiz Ramírez, creo que no, ya van varias clases que no viene, yo creo que ya tiene varias clases que no ha venido. Parecer como que ya no, creo que no presentó el examen tampoco. Entonces, alguna cuestión, alguna
un comentario, una... Profe, yo nada más quería hablar con usted tantillo de unas faltas que he tenido esta última semana. Ah, bueno, sí, está bien. Entonces, ¿quién eres? Hernández Sierra. Bueno, sí, entonces le... Sí, está bien. Hasta luego, profe. Sí, sería todo. Entonces, nos vemos la próxima. Sí, hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Sí, hasta luego. Ah, sí, bueno, le comentaba de las faltas. Fue el viernes pasado y me parece que, sí, fue el viernes pasado, me parece la única y como a la mitad de clase de la otra, la del, eh, es que no recuerdo si fue, no, el jueves, no, pero el viernes, o sea, el viernes no tenía internet para nada. Bueno, ahorita mi red, como la conexión ha estado muy mala toda esta semana, realmente estas últimas 2 semanas ha estado muy mal, entonces pues el internet no me ha permitido conectarme bien. Hasta apenas ahorita ya se regularizó un poco, pero pues vaya la razón por la que no he estado como tan presente en sus clases. Realmente solo han sido como 2. Ujú. No, bueno, sí, entonces, sí, no hay problema. Ya le pongo asistencia para el viernes, me dices, sí. Sí, profe, yo lo comunico. Sí, sí está, pero pues ya últimamente sí se ha regularizado. Y pues bueno, sí, ya sería todo. Ya le Sí, agradezco está bien. por la atención. Sí, no hay problema. Entonces, está bien. Bueno, pues entonces muchas Sí, gracias. Hasta luego. hasta luego. Está bien.